Aunque las batidas con perros se conocen en otros países, el modo en que los cazadores cubren las manchas, la organización de las realas, la forma en que éstas cazan, la emoción que el montero siente en su puesto viendo trabajar a las realas, levantando las reses de su sento inmóvil mientras pasaban los perros, cruza rápido el cortadero casi sin dar tiempo a disparar. Y es que la montería sus orígenes, aunque inciertos, se remontan como poco a la Edad Media. Ya en el siglo XIV, el rey Alfonso XI escribió el famoso libro de la montería, antes activos en la misma. Sin duda, ello estaba motivado por la dureza y las incomodidades que muchos pudieran pensar. La cantidad y calidad de las reses que se abaten hoy día es muy superior. Y es que este auge que hoy vive la caza en general, y la montería en particular, ha traído como consecuencia que las fincas se mejoren en todos sus aspectos con vistas a conseguir más y mejores trofeos. A las épocas en que estos escasean. No menos importante es el agua. Si no se cuenta con ríos o arroyos permanentes, habrá que buscar la forma de que no les falte, ya sea con bebederos artificiales o construyendo charcas o pequeños embalses. Estas y otras muchas labores, necesarias para mantener las fincas, son posibles gracias a los ingresos que generan las monterías. De esta forma, se hace posible que producen las monterías de todo tipo, desde las de alto precio, en las que se garantiza un mínimo de trofeos, a las más modestas de mata y cuelga, pasando por las organizadas por peñas monteras y monterías sociales. Todas ellas, aunque diferentes, tienen en común a unos protagonistas fundamentales que las distinguen de cualquier otra modalidad venatoria. Son las realas. Las realas o recobas no son, o al menos no deben serlo, un Tiene que ser ágil y ligero para poder moverse con soltura y rapidez entre las espesuras del monte. Ceden a lo largo de un buen número de horas que suele durar la montería. Tiene que tener una buena ladra, ya que son los ladridos o latidos los que avisan a los de las realas, bien sea como podencos puros o cruzados con otras razas. Dentro de estos últimos talla, capaces de sujetar un buen jabalí. Para este cometido, las realas cuentan desde tiempo y se está tendiendo a incluir otras razas de perros de presa, tales como alanos o dogos argentinos, y cada vez en nuestros días. Se prohibió la caza de las hembras en general, permitiéndola solo en casos puntuales. Además, un gran número de especies, y lo es tanto, que la categoría o el nivel de una montería se suele medir por la cantidad y calidad de los ciervos abatidos. Ello ha llevado a que dentro de la gestión de las fincas monteras, una parte muy importante se dedique a mejorar la raza de los ciervos. Por un lado, mediante la alimentación, como ya hemos visto. Por otro, mejorando la sangre. Esto último tiene una especial importancia en la actualidad, ya que, al estar cercadas una buena parte de las fincas, la consanguinidad es un grave inconveniente que termina por causar malformaciones y otros problemas. Otra medida de gestión importante es el control del número de ejemplares y la proporción entre machos y hembras. Con todo ello, se ha conseguido que los trofeos de nuestros venados sean cada vez mejores. Pero si el venado es el rey de la montería, el jabalí, que siempre ha tenido gran aceptación, está cobrando hoy día una enorme importancia. Normalmente viven en piaras, que están a cargo de una hembra adulta y en las que se integran los machos y hembras jóvenes y las crías, que, por su característico pelaje, se denominan rayones. Recientes estudios han desvelado que la vida del jabalí es muy corta.
Raramente superan los 5 años de vida, y la media de los ejemplares que se abaten en montería no superan los 3 años. Esto es consecuencia directa de la presión cinegética que soportan, ya que en cautividad su esperanza de vida se triplica. A pesar de ello, en España, lejos de estar en regresión, su población está creciendo y su número aumenta en zonas en las que antes era claramente escaso. El jabalí se alimenta casi de cualquier cosa. No es estrictamente herbívoro, como gamos, venados y muflones. En sus correrías buscando alimento, no desdeña casi nada de cuanto su fino olfato detecta. Gracias al diseño y fortaleza de su hocico, es capaz de desenterrar, además de raíces y bulbos, lombrices, insectos y pequeños roedores, siendo conocida su afición tanto a los huevos de perdices y otras aves como a ozar en las madrigueras de los conejos en busca de sus crías. Esta facilidad para conseguir alimento hace que se le pueda encontrar casi en cualquier parte donde tenga cerca un poco de monte donde ocultarse. Se trata de un animal auténticamente salvaje que hasta ahora ha tenido muchos menos manejos que otras especies. Quizás sea eso lo que hace que crezca cada vez más el aprecio que nuestros monteros sienten por él. Cada día se celebran más monterías de guarros y son más cotizadas. Una idea de cómo ha cambiado el aprecio del montero por el jabalí la puede dar el hecho de que, hasta hace relativamente poco tiempo, en las buenas manchas monteras se daban, después de terminada la temporada de monterías, los llamados ganchitos de cochinos, que solían ser pequeñas monterías por invitación, en las que solo se tiraba a los jabalíes. Se podría decir que las monterías de jabalíes eran monterías de segunda. Hoy, en los lugares donde los jabalíes abundan, estas han pasado a ser, en muchos casos, las monterías más valoradas. El jabalí siempre nos sorprende, tanto cuando irrumpe de improviso a toda velocidad, como cuando entra confiado, casi desafiante, para emprender de pronto una carrera en la que más que huir parece querer exhibir su enorme poderío físico. Los venados parecen saber que estas monterías no van con ellos, si atendemos a la relativa tranquilidad con que cruzan delante de los monteros. La resistencia del jabalí es bien conocida. Aunque se utilice un calibre de gran poder de parada, como el 300 utilizado en este caso, si no hay precisión en el disparo, logrará escabullirse y habrá que rastrear al finalizar la montería para lograr cobrarlo. El buen montero no tirará nunca sobre aquellas hembras seguidas de rayones.
Si en todas las monterías es esencial la labor de perros y perreros, en estas de jabalíes lo es más si cabe, pues el jabalí se oculta y se defiende con mayor astucia y fiereza que ciervos, gamos o muflones. Ahí lo que hay un guarro grande. Voy a rematar yo ahora. Finito. Finito. No, hay que volcar al barranco y cogerlo otra vez para arriba. Por donde hemos ido, otra vez ahora para atrás. Ahora cuando vengan los que vendrán seguramente por aquí, cuando vengan los guardas, dicen que ahí mismo, de donde están esos árboles secos, a la caída, ya lo he dejado yo señalado, un guarro grande, tiene buena boca. Eso que sentían los perros ahora mismo con él, era un guarro bueno. Las realas tendrán que redoblar sus esfuerzos y los podenqueros poner todo su empeño para que los perros no se cieguen en las carreras tras los jabalíes jóvenes, olvidando a los más viejos que, con mayor experiencia, intentarán permanecer escondidos en la espesura. Este esfuerzo será el responsable de que, cuando la montería haya terminado, se vean expuestos un buen número de grandes jabalíes y la jornada pueda ser considerada un rotundo éxito. Los muflones y los gamos completan en muchas fincas el grupo de especies cazables en montería. Son consideradas a veces como especies exóticas, aunque en realidad el gamo sea autóctono, como lo acreditan los antiguos tratados de caza. Posiblemente su regresión fue como consecuencia de las desamortizaciones y la marcha de la nobleza a las grandes ciudades, que dejaron sin guardería muchas fincas y pusieron en labor las zonas más suaves y adhesadas de nuestras sierras, que son las más querenciosas para este cérvido. Lo cierto es que el gamo desapareció paulatinamente de muchas zonas de España durante el siglo XIX. Las principales repoblaciones con gamos se produjeron en fincas estatales a partir de 1950, con ejemplares procedentes de Río Frío, aunque ya a principios de siglo se reintrodujeron en Doñana y algún otro lugar. También se reintrodujeron en fincas privadas, aunque de forma desigual, ya que el gamo no goza del mismo aprecio que venados y jabalíes por parte de los cazadores españoles. En la actualidad, este aprecio va en aumento. Quizás sea porque hoy se están cobrando magníficos trofeos de esta especie. El muflón sí es una especie exótica propiamente dicha que no ha existido antes en nuestro país en estado salvaje, al menos en tiempos históricos. Fue introducido en 1953 en el Coto Nacional de Cazorla, donde se adaptó rápidamente y se reprodujo con notable éxito. Posteriormente se introdujo en otras muchas fincas, con vistas a cazarlo a rececho, pasando, más tarde, a ser considerado pieza de montería. La mejor época para observar a todos estos animales suele ser el final del verano y comienzo del otoño. La escasez de alimento provocada por la temporada seca suele hacerlos salir a plena luz del día en busca de alimento. Es el momento de valorar con mayor exactitud la cantidad y calidad de reses que cobija una mancha. Por ello, son estas fechas las que se suelen escoger para terminar de planificar la montería, aprovechando también para corregir o modificar ciertos aspectos como la forma de montear las realas, la colocación de los puestos, etc. Y que yo creo que hay que soltar unas realas por un lado y otras por otro, ¿sabes? Al tope. Porque si no va a pasar lo que está pasando ahora. Como lo sueltes en un lado nada más, se van a salir todas juntas y se van a quedar puestos sin tirar.
Lo que hay que colocar un par de puestos en la hombría para que, hombre, la res se meta un poquito para arriba. Y por supuesto, aparte de las dos sueltas, echar un par de reales más en la mano derecha para que se queden dando vueltas en el cerro, al objeto de que salgan todos los venados, ¿sabes? ¿Aquí no querías que viéramos unos puestos? Sí. Aquí en el Escoboso. Exactamente, vamos a ver el número 8 de la travesa de Escoboso, sí, y el primero de la travesa del Taralejo, que creo que se rayan un poquito. Nos quedamos cada uno en un puesto y nos vemos a ver si se rayan, ¿no? Vamos, lo vemos entonces. Vale. Uno de los aspectos que más se cuidan es precisamente la colocación de los puestos. Propietarios, organizadores y guardas dedican mucho tiempo a colocarlos de forma segura y al mismo tiempo con las mayores garantías de éxito. Llegado el momento, el montero no deberá moverse del puesto señalado para no alterar esas condiciones de seguridad. Cuidado porque la corrida de la res es por aquel lado. Y esta yo creo que aquí no tiene peligro con el de arriba. Lo que no se puede es mover este señor, ¿eh? Este es el número 8, ¿no? Sí, este es el número 8, esto es lo que hemos puesto aquí siempre. Pues esto es lo que tenemos que decirle al montero que no se mueva de aquí. No, cuando venga el postor cuando salga un poquito se pone en línea con la calle. Exactamente. Y entonces hay peligro. Hay que decirle que de aquí no se mueva del puesto, ¿eh? Pues que se vaya. Sí, aquí A medida que se colocan los puestos de cada armada, se analizan los detalles concretos. Se estudia dónde se soldarán las realas, por dónde tendrán la huida las reses. Oye, el número 7 lo pusiste donde está el descansadero del carril, en el ensanche. Exactamente. Vale. Si quiere se para usted ahí en la... Nos vamos a parar en el pantanillo, que veamos las 3 o 4 bañas que hay, a ver si están tomadas. Calcular la cantidad y calidad de las reses es lo que se conoce como escatimar la mancha. Además de la observación directa, el método más empleado suele ser el examen de huellas, rascaderos y bañas. En estas señales, una persona experimentada puede leer gran cantidad de detalles acerca de los distintos animales que alberga la finca. Mira qué marrano bueno. Sí. Vamos, mira aquí más adelante, aquí se ven más, ¿no? Mira, acá vemos el rascadero de verano. Con la aparición de las cercas, estas labores han cambiado mucho, pero siguen siendo muy importantes en las fincas abiertas y en aquellas que, aún estando cercadas, tienen gran extensión. Antes, era necesario saber calcular el momento idóneo para celebrar la montería. Los jabalíes, venados y gamos no son sedentarios por naturaleza. Cuando no existían las cercas, se desplazaban de unas zonas a otras buscando las zonas más altas y frescas en verano y las más bajas y abrigadas en invierno. Estos desplazamientos estacionales seguían una ruta, siempre la misma, en función de la disponibilidad del alimento. Los cazadores de antaño sabían muy bien que para escoger la fecha para celebrar una montería en una finca determinada tenían que tener muy en cuenta la altitud de la zona, si tenían bellota o no, si predominaban los quejigos, los alcornoques o las encinas, ya que sus bellotas no maduran a un tiempo. Conjugar acertadamente estas variables era una de las claves del éxito. Preparada la mancha y determinada la fecha, aún quedarán muchos cabos por atar hasta que llegue el día de montear. Ese esperado día llega al fin. Las clásicas migas son el punto de partida de una jornada que se presenta con inmejorables perspectivas. Los monteros conversan animadamente sobre anteriores monterías y especulan sobre la que comienza. Finalizado el desayuno, el organizador recuerda las principales normas que se deben observar. Solo se permiten 2 escopetas por puesto. Por favor, observar, hombre, esta norma porque es fundamental, por el bien de todos. 2 escopetas por puesto. Señalar muy bien las reses, no os mováis ni os abráis bajo ningún concepto. Y otro tema, los muflones no se tiran. Es a diente libre de venado y cochino. Los muflones no se tiran. Claro, ¿no? De acuerdo. Pues vamos a empezar el sorteo. Tras esas breves instrucciones, da comienzo el sorteo. Este se puede realizar bien de una sola vez, con todos los puestos que integran la mancha, o bien por armadas.
Esta última modalidad se suele utilizar cuando por alguna circunstancia se precisa que ciertas armadas salgan y se coloquen mucho antes que las demás. Aunque el sorteo se podría decir que es una norma básica de la montería, es frecuente que en las monterías de invitación sea el propietario quien asigne, ya sea todos los puestos o solo algunos que, por lo penoso del acceso o la dificultad que presenta el tiradero, son adjudicados a monteros con las debidas cualidades. Los monteros que ya han sorteado se van acercando al plano de la mancha que la organización ha colocado. Con él podrán hacerse una primera idea de cómo es el puesto que les ha correspondido, si es una traviesa o un cierre, dónde se soltarán las realas y cómo montearán, etc. Mientras, los arrieros comienzan a aparejar las mulas con las que sacarán las reses abatidas en los barrancos y parajes inaccesibles, acercándolos a lugares donde puedan ser cargados en remolques. Esta imagen, cotidiana hasta hace bien poco, es hoy cada vez menos frecuente. Nuestras sierras están surcadas cada día por más caminos, pero, sobre todo, la mecanización está acabando con estos animales que, poco a poco, van desapareciendo de nuestros pueblos. Junto a ellos, los perros esperan nerviosos el momento de la suelta. Tras el sorteo, se reza una breve oración, que tradicionalmente solía ser un Padre Nuestro por los monteros difuntos y una salve a la Virgen de la Cabeza o de la Sierra, según las zonas, y se comienza a dar salida a las armadas. Ordenaros de mayor a menor. El último puesto que sea el primero. El primer coche que salga, por favor. Rápidamente los cazadores cargan sus armas y demás bártulos en los vehículos. Venga, si no, pues lo pasamos bien. Venga, vamos allá. Vamos. Ya, pues carguen. Vamos. Los postores pasan lista y organizan a los integrantes de su armada para que al llegar a cada puesto, los monteros se coloquen rápidamente y sin contratiempos. Las de cierre son, lógicamente, las primeras en salir, con objeto de rodear la mancha antes de que se coloquen las traviesas, impidiendo de esta forma que, con el inevitable alboroto, se vacíe la mancha. Todas lo harán lo más rápida y silenciosamente que sea posible. Al llegar al puesto, el postor da las últimas instrucciones al montero, advirtiéndole que no se mueva del puesto para no quedar en línea con otro. Las normas básicas de no tirar a los visos ni a bultos u objetos que no hayan sido claramente identificados se suponen sabidas por todos, aunque no está de más recordarlas. Lo primero que hace el montero en el puesto es cargar su arma, colocando el visor y ajustando los aumentos a las condiciones y distancia del tiradero. Se procura utilizar siempre los menos aumentos posibles para, de esta forma, poder localizar rápidamente la pieza. Un número excesivo de aumentos retrasa considerablemente el momento en que logramos colocar la retícula sobre una res corriendo, perdiendo en muchas ocasiones la oportunidad de realizar un disparo con todas las garantías. Siempre hay que tener claro las zonas de peligro en las que no debemos disparar, y es obligado a hacernos ver mediante señas para evitar accidentes. Pero es en los cortaderos donde debemos extremar al máximo las precauciones, al estar los puestos en línea y sin protección. Con el ruido de coches y monteros al colocarse las armadas, se empiezan a mover las primeras reses.
Cuando ya está la mancha cerrada y todos los puestos colocados, las realas se dirigen a los lugares en las que se soltarán los perros. Generalmente se suelta en varios puntos distintos, pero siempre de forma coordinada. La verdadera montería ha comenzado. Rápidamente, los llamados perros punteros se alejan buscando los rastros. Son aquellos que con buena condición física, mejores vientos y sobre todo instinto cazador, se separan del resto, cazando infatigables todo el día, avisando a los demás con sus ladridos cuando levantan una res. Con la suelta, el monte se llena de ladridos y voces. Las reses intentan poner tierra de por medio. Las ciervas suelen ser las más inquietas. El montero observará con atención los lugares por los que corren. Si entra algún venado, es posible que siga el mismo camino. Un accesorio antaño desconocido en la montería, pero que hoy se ha hecho casi imprescindible, es la horquilla. A veces es una simple vara y otras un trípode. Su generalización ha sido una consecuencia del uso de los visores, por la necesidad de ganar estabilidad al aumentar la distancia de tiro. Chico. Un joven jabalí cruza el tiradero sin demasiada prisa. El montero lo sigue a través de la mira del rifle, pero, finalmente, el pequeño tamaño del animal le hace desistir y no dispara. Sin embargo, un ligero ruido a su espalda llama su atención. Finalmente ha caído. La emoción de estos lances es lo que da verdadero sentido a la montería. Que sea o no un buen trofeo tiene su importancia, que duda cabe, pero en segundo lugar. En el cortadero, el montero ha dejado de lado la horquilla. El lance es tan rápidos y a corta distancia pierde su utilidad. Lo mismo sucede con el visor. Es más práctico quitarlo o, en todo caso, utilizarlo con muy pocos aumentos. Este tipo de puestos tiene una peculiaridad. Al llegar los perros al cortadero, los monteros han de cambiar de sitio y situarse todos al otro lado.
¡Vamos a correr! ¡Oh! ¡Vamos aquí! ¡Oh! ¡Vámonos con él! ¡Vale, macho! ¡Ay, con él! ¡Ay, perro, con él! ¡Anda con él! Un buen venado baja por la umbría hacia la línea de puestos. De pronto se detiene y vuelve. Posiblemente el montero se movió o hizo algún ruido que lo delatara. Las realas siguen avanzando, lentamente, sin prisas, registrando el monte. Los buenos perros no van pegados al podenquero, sino que cazan por delante de este. De esa forma abarcan mucho más terreno y consiguen levantar a las reses que, tratando de pasar desapercibidas, han permanecido ocultas e inmóviles. Hoy día se utiliza una amplia variedad de calibres en la montería. El más popular sigue siendo el 30-06, por su versatilidad, pero cada vez hay más partidarios de calibres más potentes. También se están imponiendo últimamente las armas de cerrojo sobre las semiautomáticas. Pero aún hay quien prefiere una escopeta para los cortaderos o los tiraderos cortos y muy enmontados. Incluso los hay que llevan un rifle y una escopeta para elegir según el puesto que les toque, y es que el poder de parada y facilidad de encare de la escopeta son casi insuperables. Las ciervas continúan cruzando ante los puestos tratando de eludir a los perros, que en este caso son sus únicos enemigos. En otras ocasiones, de acuerdo con los planes cinegéticos aprobados para cada coto, se autorizan descastes de ciervas. Cuando el número de cabezas a eliminar es alto, se pide a los monteros que abatan un determinado número o incluso se organizan monterías de ciervas. Estas dos siguen a un pequeño bareto que parece preferir ir solo. Un certero disparo ha evitado que el jabalí que cruzaba por detrás del puesto se ocultase nuevamente en el monte. En una umbría, unos buenos venados siguen a unas muflonas y un muflón que ha conseguido eludir a los perros e intentan salirse de la mancha. Los muflones conseguirán atravesar la línea de puestos al no poderse tirar ese día. En cambio, los venados lo tendrán mucho más difícil. La distancia y la espesura que presenta el tiradero no permiten disparar con precisión, y un venado se aleja herido. Es obligación del montero pistearlo cuando termine la montería.
Otro venado herido. Al no poder servirse de su veloz carrera, intenta alejar al perro que lo acosa, lanzándole alguna que otra coz, pero el valiente perro no ceja en su empeño. Sus intentos por defenderse solo servirán para que el resto de los perros también le den alcance y consigan acorralarlo. ¡Ojo! ¡Ándale! El perrero, atento a las llamadas de sus perros, corre a rematar la res a cuchillo, evitando sufrimientos innecesarios al animal y que éste hiera a los perros. El sonido de la caracola reuniendo a los perros nos indica que la montería llega a su fin. El podenquero llama a los que aún corren por el monte, quizás tras la pista de otra res. Poco a poco, las realas van llegando al lugar donde les esperan los camiones. En algunos se ven claras señales de su participación en los agarres. Dividimos el trabajo. Mira, toca otra. Los monteros aguardan a que el postor pase por el puesto indicado que la montería ha concluido y le muestren dónde se encuentran las reses, que previamente habrán marcado de forma visible para facilitar su recogida. Aquí hay un venado. Y ahora vamos a pistear un venado que ha tirado Rafa ahí y otro que he pinchado yo aquí. ¿Sí? Una silla de madera, no es la que estaba viendo, ¿no? Ahí ha tirado Rafa, que era que... Aquí han bajado dos con unas pocas de cierva. Pues uno va pinchado con una mano. Pues, ¿cuántos iban? Dos venados. Pues lo he visto yo te pones allí por el collado y no he visto que lleve. Pues yo llevo una mano colgando. Sí, pues entonces yo que claro no me quise mover. ¿Qué puesto hay allí? Uy, pero ya traspuesto, que lo harto para allá. La sierra recupera lentamente la tranquilidad y el silencio. Les llega el turno ahora a los arrieros. Sin ellos, sería poco menos que imposible sacar las reses del fondo de los barrancos, donde no hay caminos ni sendas. Los monteros, tras la comida, esperan impacientes la descarga de las reses que ya han ido llegando. La satisfacción que reflejan sus rostros mientras se hacen las fotografías de rigor son un primer indicio de que la montería ha sido un éxito. El noviazgo es una tradición montera que aún se mantiene. Dos jóvenes monteros han cazado su primera res y se les condena a ser manchados con la sangre de los animales y otras bromas que soportan con buen humor. Desde hoy ya pueden ser considerados verdaderos monteros. Un documento firmado por alguno de los asistentes, el título de montero, dará fe de ello. Llegan las últimas reses y la jornada llega a su fin.
En la memoria del montero habrán quedado grabados de forma imborrable las emociones de cada lance de este día de montería.